Nuestro manga inicia en la escuela secundaria privada Yaoyang, el cual todos los pibes de la ciudad querían estudiar allí. Era un lugar deslumbrante como una leyenda, pero nada puede ser perfecto en esta vida, pues dentro de esta escuela secundaria se presentan problemas difíciles de lidiar. Es por ello que vemos a nuestra prota, peleando con uno de los estudiantes que tenía enfrente, puesto que él quería hacer lo que se le daba la gana, y había que poner orden, porque si no se iba a cumplir el reglamento interno de la institución. De tal forma ese chico estaba vestido de una forma irregular. Nuestra prota tenía que indicarle que le iban a bajar puntos en sus calificaciones por estar de esa manera. Aparte de eso, el chico no llevaba el emblema de la escuela, siendo así se ganó 5 puntos por retraso. Aunado a ello, la prota tenía un secretario, que era el que llevaba las notas de todos los estudiantes que no se comportaban dentro de la institución correctamente. Ella quería cambiar la historia de esta secundaria, pues ahora la chica ocupa un cargo bastante importante. Lo que pasa es que no todos le hacen caso. Tal es el caso de este pibe, quien mira a la prota y se burla de ella en la cara. Por ello salta al muro de la institución, despidiéndose de ellos, y dejándolos en ridículo. O sea, esta era una conducta inaceptable, y por eso el secretario de la prota le gritaba a ese bastardo que por favor se regresara a la institución. La cosa es que la waifu no se iba a quedar de brazos cruzados. Ella no querían que la subestimara, así que estaba dispuesto a saltar ese muro e ir detrás de ese chico. La piba era increíble, tenía muchas habilidades para saltar el portón de la institución, porque un profesor tiene que ir más allá del salón de clase. Ella debe poner orden a como de lugar. Siendo así, comenzó a perseguir a ese joven, quien se encontraba con otra persona discutiendo. La cosa es que menos mal que la prota llegó y pudo detenerlo. Ahora él no tenía escapatorias. Este es el momento donde se marcó el inicio de la guerra entre los jóvenes y la directora. Porque sí, gente, les cuento que la prota actualmente funge en esa institución como la directora. La cosa es que a ese estudiante no le bastaba con ser grosero, sino que además decía miles de vulgaridades hacia la directora, pues estaba muy disgustado porque ellos lo habían paralizado, y no tuvo escapatorias. Pero yéndonos al despacho del decano, vemos que la prota llegó junto al estudiante que había insultado a la directora el primer día de clases. Obviamente lo estaban amenazando, debido a que este pibe tenía que rendirle cuentas a sus padres, pero al parecer a él le valía madres la opinión de sus progenitores. A la prota le parecía un muchacho sin vergüenza. Además ella le prometió al decano que lo cuidaría bien, y que iba a hacer que él cambiara su horrible actitud ante la secundaria, pero la tarea estaba bastante difícil. Sin embargo, ella no se iba a dar por vencido. Ese boludo hasta se la daba de gracioso, pero debían darle un alto. No podían permitir que esta clase de situaciones se repitiera en la institución. Por supuesto que la mirada de ese che era bastante retadora hacia la prota. La miraba con odio, mejor dicho con ojos de venganza, pues ahora se encontraba en una situación vergonzosa. Pero el decano se veía que estaba harto de todas las situaciones que se presentaban en la institución, y de eso se iba a aprovechar el estudiante boludo, seguido a lo cual la prota le devolvía la mirada, porque ella no se iba a intimidar con nada. Después de esa cansona reunión, a ella le tocó irse a su oficina, y estaba harta de tener que presenciar demasiados jóvenes problemáticos, que hacían que la institución fuera un desastre. De ese modo ella se encontraba agotada. Llegaba a la conclusión que los jóvenes de hoy en día son demasiado difíciles de controlar, por ende se cuestiona el hecho de haber aceptado el puesto como directora, y es que ella lleva ejerciendo ese cargo desde hace un año. De tal forma debemos irnos a esa línea de tiempo, para ir conociendo su historia. Fue así como estaban en una reunión con el decano y otros profesores de la secundaria. Todo se debía a que había una vacante laboral, así que el decano quería que todos presentaran una propuesta, para ocupar ese cargo. La prota se distraía dibujando la cara del decano, mientras que no se imaginaba lo que estaba por venir. Fue allí como sus pensamientos fueron interrumpidos, gracias a que el decano le dijo que ella debía cubrir la vacante. Era evidente que ella estaba re sorprendida. Pero ella tiene una historia familiar bastante complicada, cuestión que no explica para ese momento. Solo dice que si se niega a aceptar el cargo, le iban a llevar el chisme a su familia, cuestión que por supuesto la ponía en una situación desventajosa. Y ella venía ejerciendo funciones allí como profesora de música, pero ahora todos estaban de acuerdo en que ella ocupara ese nuevo cargo, aunque otros tantos estaban especulando sobre el hecho de que una mujer ejerciera ese puesto, porque sentían que los jóvenes fácilmente la iban a intimidar hasta llevarla a su muerte. Pero ajá, yo considero que una mujer es igual de capaz que un hombre. Por más chicos malos que existan, igual ella debe llenarse de valor para enfrentar las adversidades. Aparte de todo,
a la prota le decían que aceptar ese cargo era una responsabilidad muy grande, porque habían jóvenes en particular, que hacían del trabajo de docente una desgracia total. Sin embargo, ella tenía que tomar una decisión porque tenía enfrente al decano. Ese medio calvo estaba esperando que se diera una respuesta. Además, ese señor le indicaba que ella estuvo por muchos años en el consejo estudiantil cuando era estudiante, de tal forma le dice que no debería serle muy difícil ocupar el puesto de directora. Todas las miradas estaban puestas en ella. Esta piba debía tomar una decisión rápido. La cosa es que se sentía asfixiada por la repentina propuesta, hasta que finalmente se amarró los cinturones y aceptó. Volviendo al presente, la prota se encontraba llorando como una niñita, pues ya los chicos la habían sacado de quicio, en especial el que vimos en su último momento con el decano. De pronto la directora debía recibir a una profesora que estaba allí para hablar con ella. Esta se llama Naranjita, una piba bastante encantadora, y actualmente es la maestra de artes de 3er grado. Bueno, ella estaba allí para decirle a la prota, que se había enterado que ella se había encontrado con un chico mejor conocido como el Diablillo. La cuestión es que la maestra de artes le estaba comentando eso, porque ella ya sabía la historia sobre ese joven. Le dijo que él era un gran tipo, y que en esa oportunidad la directora había dado en el clavo. Sin embargo, la waifu se encontraba un poco distraída tomándose un jugo, pero la maestra de artes necesitaba darle explicaciones sobre ese boludo porque ella conocía que lo habían trasladado a esa escuela privada, gracias a que fue expulsado de su última escuela. Lo que Naranjita quería, era que la directora tuviese cuidado, porque habían muchos rumores malos sobre ese chico. La prota se mostraba relajada y satisfecha al tomarse su juguito, no estaba muy enfocada en la conversación. Aunado a ello le cuenta que ese joven vive peleando con quien sea, ya que eso dice el expediente de él, y también lleva una relación de convivencia con una chica de secundaria. En ese orden de ideas Naranjita le contaba que él tenía una aventura con una mujer profesional del webcam. Por ende ella le estaba ofreciendo su ayuda, en caso de que la prota se sintiera agobiada con ese chico malo, pues él tiene una mala reputación, se conoce que se la lleva mal con todos los de su alrededor. De pronto la conversación de estas dos mujeres fue interrumpida, porque alguien estaba tocando la puerta. Y para su sorpresa, le tocaron la puerta de su oficina, indicándole que alguien se estaba trasladando hacia la azotea de la institución. Ella se paró molesta de su escritorio, y se dirigió directamente hacia la azotea. Entre pájaros volando, se veía un agradable clima, pero es que aquí los pájaros no eran lo interesante, sino que la prota estaba molesta, gracias a que en la azotea estaba un cartel de no abrir la puerta. Para completar su sorpresa, al salir directamente a la azotea, se consiguió a ese chico malo, el cual le estaba dando comida a los pájaros. También reclamaba el hecho de que los tenían encerrados, en especial a esas palomas hambrientas. Él consideraba que ellas debían estar en el cielo volando, y no atrapadas en una jaula. Esto dejó paralizada a la prota, quien a su vez lo miraba con cara de disgustada, pues le estaba exigiendo que le entregara las llaves de la azotea, seguido a lo cual le explicaba que no estaba permitido irse hasta allí. Como bien sabemos, él es bastante mala sangre, eso quiere decir que le gusta llevarle la contraria a los demás. Por ese motivo, le indicaba a la directora que él no había usado las llaves para subir a la azotea, como se la estaba dando de alzado. La directora le indicó que a partir de ese momento le colocaría en sus notas puntos menos, eso quiere decir que le descontaría puntos, por su mal comportamiento. Al parecer a él le vale verga que ella lo amenace con eso, considera que es una represión estúpida para un estudiante como él. Le parece una directora bastante molesta y ñoña a la vez, incluso le tiraba unas miradas de odio, ya que la consideraba una persona aburrida y frustrada y por eso se comportaba así de autoritaria con los estudiantes. La waifu se quedó mirando la identificación de ese estudiante, y le aseguró que si no fuera por él, ella en ese momento estaría en su oficina relajada, pero por su mal comportamiento, tuvo que subir 6 pisos para atrapar a alguien que se comporta como un delincuente. Como castigo le dijo que él debía limpiar toda la azotea, luego volver a clases, y entregarle a ella el informe de sus clases. Le dio un plazo de 24 horas para tener ese informe en su oficina. Ese men estaba cansado de los reproches de la directora, la sentía como un verdadero dolor de cabeza. La señorita estaba segura de que él se iba a convertir en su constante molestia. Para no ser tan cruel con él, le dijo que si él quería seguirle ayudando a las palomas, que procurara no darle pan. Que mejor fuera a la oficina de atrás y pidiera comida a algún profesor, y luego puede subir a la azotea una vez que haya presentado su solicitud formal ante las autoridades, pero la cara del pibe demostraba que él no iba a hacer caso.
Además, no entendía por qué ella estaba todo el tiempo dando órdenes, y en especial por qué ella era tan molesta con él. Le parecía ilógico que la directora tratara de decirle qué hacer, cómo y cuándo, obvio porque no estaba acostumbrado a esta clase de tratos, por eso se le quedaba viendo de una manera bastante molesta a la prota. En un instante se dio la vuelta, porque la iba a dejar hablando sola, cosa que a ella le irritaba demasiado. Más tarde la prota fue llamada al despacho del decano. Él estaba informando que le dejaría a cargo más responsabilidades, prácticamente le estaba diciendo que ella iba a ocupar el cargo del decanato, debido a la ausencia de este señor. La prota estaba bastante preocupada por lo que le vendrá de ahora en adelante, y al salir de la oficina del decano, se consiguió el chico malo. Él estaba indicando que ya le había puesto el informe que ella requería sobre su mesa, cosa que la dejó bastante sorprendida. Pensaba que él estaba bromeando, pues no creía que él fuera tan obediente, pero ajá, deberá comprobarlo con sus propios ojos. De inmediato ella llegó a su oficina, y se dio cuenta de que efectivamente ese chico había dejado el informe que había requerido. No podía creer que un pibe con tan mala reputación fuese capaz de escribir ese informe con una redacción bastante buena. La carta decía lo siguiente: hoy le escribo esta carta de reprimenda con culpa y remordimiento, para mostrar mi conciencia de la violación de las normas y reglamentos escolares, y mi determinación de no volver a cometer tal error. Estoy avergonzado por el error que he cometido, pero pido disculpas y espero que la profesora Sia me perdone por mi error. Ella estaba conmovida al leer estas palabras. Ahora le parece que en el fondo él es un buen chico, pero no se debe confiar de eso, pues no se sabe qué travesuras estará haciendo. En ese sentido, este chal cual llamaremos Heriberto estaba reflexionando el hecho de sentirse regañado constantemente. Eso era algo que no le gustaba para nada. Por otro lado, en un cambio de escena, vemos que la prota estaba en medio de una cena elegante, con un joven que se la tiraba de la gran verga, presumía sus negocios y su dinero, pero la prota sonreía por pura hipocresía, debido a que no se sentía cómoda allí. Lo más loco es que él hizo como que lo estaban llamando, todo en aras de levantarse de la mesa e irse antes de pagar la cuenta. Aparte de que habían pedido comidas muy costosas, ella estaba segura de que él pagaría todo, pero la dejó como novia de pueblo, vestida y alborotada. Eso quiere decir que cuando llegó la mesera con la cuenta, a la prota le tocó pagar más de $2000 en comida, cosa que la tenía demasiado disgustada. Le parecía un patán, pero ajá, ya sabe que no va a volver a cenar con tipos de esa calaña. Al salir del restaurante, llamó a su amiga, para contarle todo el incidente que había tenido con el men de la cena, pero al parecer Naranjita ni siquiera le prestaba atención, porque ella estaba muy concentrada jugando a matar monstruos. Eso quiere decir que la prota prácticamente estaba hablando sola por teléfono. Al comenzar a gritar a ver si su amiga le paraba pelotas, Naranjita le dio un consejo, le explicó que en el amor es mejor dejarse llevar por la corriente, pero a ella se le acercan puros patanes, majestad rodeada de hombres en la secundaria, pero ninguno cubre sus expectativas. Naranjita le decía que apenas ella tenía 24 años, eso quiere decir que le daba alientos porque era una mujer joven, entonces no debía estar preocupada por casarse y por conseguir a una pareja. La conversación la tenía bastante incómoda, por ende prefirió despedirse de Naranjita. Se fue caminando a su casa, solita y desamparada, pero habían cosas que le llamaban la atención, como por ejemplo encontrarse en la acera una botella partida con restos de sangre, y a lo lejos veía a unas personas haciendo bastante ruido. Lo que pasa es que dentro de las personas que se veían cerca de la prota, estaba Heriberto. Él estaba peleando con otro pibe y se veía muy molesto. En ese momento la prota se acercó a ver qué carajos estaba pasando. Sin estaba muy sorprendida en ver que ese estudiante estaba inmerso en una pelea, debido a que se le nota en su cara por ese golpe que lleva. Heriberto le dijo que era una coincidencia encontrarla por esas calles, pero le aseguró que no quería verla cerca de él, que mejor se encargará de sus propios problemas, pero la directora, en ver que uno de sus estudiantes estaba en una riña, no podía dejarlo pasar, por eso fue que dio un tremendo grito. Y es que hace un momento, cuando ella se percató de la pelea, estaba sorprendida en que realmente era él el que estaba golpeando al otro pibe. Lo más increíble es verlo pelear contra tres él solo. Además, ella no quería que la descubrieran, por eso se escondió detrás de una pared. No sabía qué hacer en ese momento, pensaba en llamar a la policía como una buena opción, luego analizó que no debía hacerlo, porque en ese caso su estudiante iba a ser arrestado. Fue así como se le ocurrió la brillante idea de gritar, diciendo: policía, hay personas peleando aquí.
Todo en aras de que las personas que estaban alrededor salieran corriendo, entre eso los jóvenes que peleaban en contra de Heriberto, pero él se percató que conocía esa voz, por lo tanto cuando sus adversarios se fueron, de inmediato se acercó a la prota. Y ella en realidad lo único que quería es que ese chico estuviera a salvo, que regresara sano y completico a su casa. La cosa es que él se dio cuenta de que ella se estaba metiendo en sus problemas, por lo tanto estaba bastante molesto, en vista de eso le gritó a ella muy feo. Quería darse la media vuelta e irse, pero eso no iba a ser tan fácil, pues la prota le pedía que se detuviera. Ese che estaba tan alterado que le gritó a ella diciéndole que era una perra metiche, o sea demasiado vulgar ese joven. La cosa es que la directora le sugirió que debía tratar sus heridas para que no empeorara. Heriberto le aseguró que a un verdadero hombre no le preocupan esos simples rasguños. Ciano se quedó con esas y se acercó a su estudiante, agarrándolo por la mano y jalándolo. Le informó que irían juntos a comprar medicinas. Heriberto comenzó a hacer berrinches como un niño, diciéndole que no quería ir con ella, pero fue imposible deshacerse de la directora. Cia quería saber qué era lo que estaba pasando, de tal forma le dijo que porque se agarró a pelear, ya que en caso de que estuviera en problemas, lo mejor era llamar a sus padres o a la policía, o incluso a algún personal de la escuela. Heriberto le insistía en que ella era una metiche, pues no quería que se inmiscuyera en sus asuntos. Cia le informó que era la directora, de tal manera iba a estar pendiente de los estudiantes, y de las personas que se relacionaban con ellos. Por eso le daba como consejo, para preservar su seguridad, que en caso de problemas debía contactar a sus padres o profesores, y Heriberto lo único que estaba era irritado en tener que calarse la cantaleta de la directora. Lo que pasa es que ella da consejos en pro de que él salga adelante, le explicó que solo se vivió una vez, y que no se puede jugar con su futuro, por ende tenía a su disposición a sus padres y profesores, para defenderlo en caso de problemas. Heriberto le pidió un favor encarecidamente, le dijo que debía guardar discreción con lo que había pasado, que no podía decirle al medio calvo sobre esa pelea. A todas estas la directora no comprendía por qué debía guardar silencio sobre lo que había pasado, así que se sentía un poco molesta por no poder actuar de la manera correcta. Lo que pasa es que en ese momento no podía opinar nada al respecto, sino que estaba enfocada en curar las heridas de ese estudiante rebelde. Cuando Heriberto se dio cuenta de lo que ella estaba a punto de hacer, pegó un grito, pues a veces las personas son así, se la dan de valientes y a la hora de enfrentar un dolor, mueren de miedo. Cia le daba aliento diciéndole que tuviera paciencia, que le limpiaría la herida rápidamente para desinfectar la zona, que dolería solo un poco. Allí él comenzó a decir todas las groserías que existen en el vocabulario de un chico como él, pero la prota no paraba de intentarlo, pues para ella era primordial desinfectar sus heridas, no podía permitir que eso pasara a mayores. Heriberto estaba sorprendido en ver que la directora se comportaba de una manera agradable con él, era muy amable, por eso se le quedaba mirando fijamente, cosa que la puso bastante incómoda. No aguantó y le preguntó el motivo de las miradas. Pero ajá, era evidente que él no iba a aceptar decir lo que pasaba. En ese momento le tocó un tema familiar, le hizo varias preguntas que la pusieron muy incómoda. Le preguntó si ella era la hermana menor del decano o la sobrina, y que porque todos decidieron tocar el piano, tenía curiosidad de saber por qué ella se había convertido también en profesora. La vaina es que la prota no quería responder esas preguntas, prefería evitarlo diciéndole que ya estaba lista sus curas, que debía seguírsela desinfectando. Ahora le tocaba curarle la herida en sus labios, pero no sabía si él le daba autorización para hacerlo. Como era de esperarse, Heriberto le quitó el hisopo, pues no iba a permitir que ella le curara su boca. Siendo así, mientras ellos estaban sentados allí, otra persona los observaba, y era una piba pelo rosado, quien estaba viendo a su hermano Heriberto allí sentado. La chica se llama Ruby, mientras que Heriberto al mirar a la esquina se percató que allí estaba. La cuestión es que ella salió en busca de su hermano, pues le extrañaba mucho que a altas horas de la noche no estuviese en casa. Se observaba esta escena familiar, seguido lo cual Ruby le informó a su hermano que en su casa había alguien con fiebre. Cosa que lo alteró demasiado, por ende decidió ir a comprobarlo, aunque todos creímos que era grosero y descortés. Antes de retirarse de allí se despidió de la prota, pero le advirtió que no le debía contar a nadie lo sucedido. La waifu tiene muchas dudas con lo que acaba de presenciar, pues Ruby mencionó que ella estaba con fiebre, pero al decir ella se refería a una tercera persona. Entonces la prota se hace miles de ideas locas en su cabeza, no sabe si acaso se trata de la rumoreada novia de la secundaria,
La vaina es que ella no se iba a quedar con dudas sobre lo que acaba de presenciar, siendo así tiene algo en mente para indagar sobre ese estudiante, hasta llegó a pensar que su estudiante tenía un bebé. Al día siguiente la prota decidió irse a trabajar para ocuparse de sus propios asuntos, y al llegar temprano a la institución, se percató de que allí estaba el decano junto con otro profesor y charlaban muy a gusto. Mientras que Sia venía perdida en su mundo de pensamientos, pues ella quería ejecutar su plan de investigar a fondo a su estudiante. En vista de eso pasó cerca de donde estaba el decano hablando con el otro hombre, y escuchó que ellos daban buenas referencias sobre la directora. Decían que la señorita Sia estaba haciendo un excelente trabajo, puesto que se había dedicado a mejorar la disciplina escolar. Ella demostraba una eficiencia inédita, que dejaba abierta a todo el personal. Obviamente la waifu no podía pasar por alto esos halagos, y se acercó para decirle que era un honor escuchar eso. Lo que no se esperaba es encontrar a tempranas horas a su estudiante rebelde, quien estaba recibiendo un tremendo regaño de parte del decano, pues él debería estar en su salón de clases, y al contrario anda caminando por ahí. Lo que más le molestaba era que no llevaba el uniforme correcto, mientras que Heriberto miraba de una forma retadora a la prota. Nadie se esperaba que él iba a ser amable, diciéndole buenos días a todos, pero al decano no le interesaba eso, se mostraba bastante irritado y quería que él se fuera en ese instante a clases. Obedientemente Heriberto aceptó, dejando su barquilla en manos del decano. Sia, para percatarse que él iba a hacer caso, se dispuso a decirle que lo acompañaría a clases. Por supuesto el decano estaba orgulloso de ella, pues se encargaba personalmente de los asuntos con sus estudiantes. Luego de eso se fueron caminando y silbando por el campus de la secundaria, y nuevamente la prota le estaba diciendo las reglas de la institución. Lo que pasa es que allí no estaba permitido silbar, por lo tanto lo exhortó a que se fuera de inmediato a clases. También le pidió hacer un informe de 200 palabras y reescribir el último texto que redactó. Heriberto se dio cuenta de que ella no se daba por vencida, aunque él trata de sacarle el cuerpo, igual Sia no deja de perseguirlo, así que Sh le sugirió que mejor se encargara de acomodar las medidas disciplinarias de la institución, para que dejara de estar pendiente de él. Seguido lo cual ella le informó que ya había echado un vistazo a su expediente estudiantil. No entiende por qué carajo se volvió tan rebelde, si se supone que era muy buen estudiante. Eso la hace suponer que algún evento externo alteró los comportamientos de este estudiante. Ya Heriberto estaba harto de las persecuciones que le hacía la directora, por ende se regresó para enfrentarla cara a cara, y le pidió encarecidamente que por favor se alejara de él. Sia no iba a caer en esas provocaciones, de tal forma le informó que era la directora y además profesora de orientación, siendo así estaba encargada de guiarlo en sus decisiones, así que no iba a dejar a su estudiante de un lado. Por otro lado, cayó la noche y la directora andaba caminando por allí, y en todo el día le dio vueltas a la cabeza, pensando en cómo ese chico podía cometer tantas ofensas disciplinarias en una sola semana. Ella se había encargado de trabajar mucho ese día, de tal forma estaba cansada y quería pedir comida por domicilio. Así le daba tiempo de reflexionar sobre algunas cosas. En ese momento recibe una llamada de su mamá, pues recuerdan que la prota recientemente tuvo una cita con un pibe, que terminó siendo un patán. Ese hombre fue un candidato que le presentó su madre, pues le habían dicho que ese chico era un buen partido, que desde muy joven se estaba encargando de negocios de detergentes en polvo como fórmulas magistrales. Es por ello que ahora pertenece a una familia adinerada y es una persona capaz. Siendo así, su madre le sugería tomarlo como novio, porque para ella ese era un gran partidazo. Pero ajá, ya todos sabemos que no es así. Incluso dejó a la prota en una mesa para no pagar la cuenta de la comida. De tal manera ella no quiere que su madre intervenga en su vida amorosa, así que se quedaba en silencio para no llevarle la contraria a la señora. Al rato le dijo que ella solo estaba haciendo lo que su corazón le dictaba, por lo tanto la mamá no debía preocuparse por nada, y es que su mamá, al saber que la prota tenía 24 años, se sentía bastante angustiada, de modo tal que presionaba a la prota por no haberle presentado un yerno hasta ahora. Y yo creo que es demasiado apresurado, porque ella aún tiene toda una vida por delante. A veces es mejor estar con nosotros mismos, y no depender de relaciones insanas, solo por factores económicos o sociales. Cuando uno decide estar en pareja, es porque de verdad se siente preparado para tener la responsabilidad de llevar una relación, de lo contrario nada ni nadie puede obligarnos a crear un vínculo exterior. La cosa es que la prota se distrajo tanto en esta charla con su mamá, que no se percató de lo que estaba por ocurrir, ya que un pibe que trataba de ocultar su rostro pasaba a su lado, pero el olor a alcohol era tan fuerte,
que no pudo pasar desapercibido, y terminó chocando con el hombro de la prota. Fue así como ella se dio cuenta de que allí estaba de nuevo Heriberto. De inmediato le colgó la llamada a su madre para ver lo que pasaba con su estudiante. En ese sentido le gritó a ese pibe que para dónde iba, y de pana Heriberto estaba harto de que ella se metiera en su vida. La prota se comportaba un tanto intensa, hasta jalaba por el suéter a Heriberto, todo con tal de saber a dónde iba tan ebrio, pero le estaba tan harto, que le decía que cada vez que la veía, le daban ganas de vomitar. Y es que realmente tenía ganas de vomitar, pero no era por la cara de la prota, pues sabemos que es bastante atractiva. La verdadera razón de sus náuseas se debían a que había tomado demasiado, por ende no aguantó y comenzó a vomitar. Gracias a Dios la prota estaba allí para ayudarlo, pues él estaba quedándose hasta dormido por tremenda borrachera que cargaba. Lo que pasa es que esta era una buena opción para averiguar de qué se trataba todo esto. De tal forma la prota se sentó junto a él en unas bancas para revisar su teléfono mientras que él estaba dormido. Lo que pasa es que ese pibe no era tan bruto, pues tenía todo bloqueado, cosa que hizo imposible a la prota averiguar lo que ocultaba ese men. Heriberto se veía inconsciente, cargaba una borrachera increíble. En ese momento la directora no sabía qué hacer con él. La prota pensaba en llevárselo a casa con ella, aunque no sabía si eso era lo correcto. Sin importar si estaba bien o no, ella no podía dejarlo en la calle desamparado, por ende no tuvo más opción que cargarlo y llevárselo hasta su casa. A la mañana siguiente él se levantó con tremenda resaca, le dolía mucho la cabeza y aún no se daba cuenta que estaba en una casa diferente. Agarró su celular para ver la hora, y allí se percató de que estaba en una casa ajena. De inmediato, al mirar a su alrededor se encontró con un hermoso piano. Esto le daba sospecha de que estaba en la casa de Sia. Como cualquier cobarde, lo que trataba de hacer era huir rápido de allí, pero creo que eso no iba a ser posible, porque la puerta estaba trancada con llave. Para colmo se llevó tremendo susto cuando el gato de la prota salió para asustarlo, y es que ella ya estaba despierta y quería tener una charla con él. Sia le pedía que por favor no tomara de esa manera, pues de no estar allí en la calle, él se hubiese quedado como un mendigo borracho tirado y desolado. En ese sentido la boluda le pedía que se regresara a su casa y que no volviera a tomar. Además de eso ella le explicó que no había reportado la pelea que él tuvo en la calle, porque había tenido demasiado trabajo, pero no va a dejar pasar nada de ahora en adelante, pues le sugiere que él debe cuidarse a sí mismo, y comportarse como un verdadero estudiante. Todo gracias a que él recientemente ha cometido muchas infracciones disciplinarias. Si sigue de esta manera ella se verá en la penosa obligación de contactar con sus padres. Pero hay algo más detrás de todo esto, pues Heriberto la retó a que los contactara a ver si era que podía. Prácticamente a él le valía madres todo lo que la directora le decía, pues quizás sus padres ya estén muertos, o se encuentren viajando por la ciudad o para el extranjero. No se sabe aún, pero por esas caras que puso Heriberto, no creo que ellos estén muy pendientes de él. De tal forma, ese boludo se estaba yendo porque era día sábado, entonces no iba a seguir llevando jartas allí. Le pidió que todas las sugerencias y orientaciones se las diera el día lunes dentro del instituto. Además le dijo que ella era una maldita perra. A la waifu estaba que se le explotaban los pelos de la rabia, pues él era un grosero, impertinente y vulgar. La cuestión es que debía comportarse como una verdadera educadora. Aunque él tenía ese comportamiento, no podía hacer nada al respecto, ya que estaba fuera del horario laboral. Claramente, como él se paró y se fue de esa forma, no se percató de que había dejado su mochila allí tirada. La prota, como buena ciudadana, lo agarró para salir y devolvérselo, y en eso comenzaron a caer un poco de libros que él tenía allí. Y los libros se trataban de información que puede salir en los exámenes para ingresar a la secundaria. La directora sabía que él no necesitaba esa clase de libros porque ya estaba en la secundaria, así que pensó que esos libros serían para su novia. Lo que pasa es que no lograba descifrar todo, así que esto la llevaba a tener más dudas. Incluso encontró un libro para aprender a tocar piano. Llegó el día lunes y la directora estaba haciendo su trabajo conjuntamente con su asistente. Estaba dando un patrullaje por toda la institución. Iba recorriendo todos los salones de clases para percatarse de que todo iba bien, también para regañar a aquellos chicos que se la pasaban metidos en sus teléfonos, sin prestarle atención a sus clases. Así que el que encontraba en eso le confiscaba lo que tenía en sus manos. De pronto se dio cuenta de que Heriberto se saltó las clases otra vez, y su asistente le dijo que eso no era cierto, que él lo vio en la institución a tempranas horas, que se encontraba alimentando a los conejos. Pero nada, ella no se iba a quedar con las dudas de saber si realmente él fue a clases o no,
por ende se dirigía al recinto de seguridad de la salida de la institución, para ver si él había firmado y de una vez revisar las cámaras de seguridad. De pronto se da cuenta de que Heriberto se encuentra en el edificio de segundo año. La prota no entiende por qué él está allí, además lo vio cuando iba entrando al baño de damas. Para tener pruebas pidió que se guardaran todas las grabaciones de las cámaras de seguridad, y de inmediato salió de allí para percatarse lo que estaba pasando, pues se encontraba bastante estresada, y trataba de contactarlo vía telefónica y nada era posible. Lo que pasa es que él había colocado un número falso dentro del registro de la institución, por tal motivo no podían contactarlo. A la prota le tocaba llenarse de valor y contactar a sus padres. Como era de esperarse, los demás estudiantes de la institución estaban llenando los pasillos de rumores, decían que Heriberto era tan inmoral, que incluso intimidaba a su hermana menor, además se comentaba que era un imbécil, por ende los malos hábitos eran muy difíciles de cambiar. La directora interrumpió a los estudiantes, pues quería saber eso de que Heriberto intimidaba a su hermana menor, pero los estudiantes salieron huyendo como unos cobardes, lo que le hizo pensar a la directora que ella realmente era aterradora. Finalmente buscó en la agenda y consiguió el número de los padres de él, llamó a su mamá y le explicó lo que estaba pasando, pero la respuesta que le dieron fue bastante desmotivadora, pues le decían que él era responsable de sus propios problemas, y que ella se encontraba ocupada en el trabajo y enseguida le colgó la llamada. Sia quedó sorprendida por lo que había escuchado, llegando a la conclusión de que esa era una familia totalmente disfuncional, quizás por eso ese pibe se comporta de esa manera, no tiene a nadie a su lado que se preocupe por él. Y bueno mi gente, ya vemos que la prota se la ha pasado cabreada desde que asumió la dirección de la institución, sin embargo aún le quedan muchas cosas por descifrar, ya que está dispuesta al llegar al fondo de la situación y descubrir los secretos de ese Che. Banda, apoyen estas historias y pronto subiremos la continuidad de todas. Los quiero, ya saben el protocolo, denle like sin parar, Dios los bendiga.